Muy buenos días. Que la gracia, el amor y la misericordia del Señor les continúe bendiciendo en este nuevo día. Hoy 5 de julio del 2020. Es un día más que podemos gozarnos, deleitarnos en la presencia del Señor y nos regala un día más. Nos regala un día más para que podamos gozarnos en el Señor y en todo momento, en toda circunstancia, glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en esta tierra estamos por su gracia, por su amor y por su misericordia. Es que estamos en esta tierra. Por lo tanto, en este nuevo día es un día para exaltarle a Él primero, alabar su nombre, glorificar su nombre, porque todo lo que somos, que tenemos, es gracias al Señor. Gracias infinitas al Señor, que nos ha librado de tantas cosas, de tantas ataduras, de tanta esclavitud. Nos libró allá en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa, con su obra grandísima que hizo en la cruz del Calvario. Trajo a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo y los que estamos siguiendo a Cristo, ha traído gran y poderosas bendiciones a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, y por eso no nos cansamos de alabar y glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así es que en este día te bendigo, en esta mañana hermosa, en esta mañana preciosa, bendigo su hogar, su familia, sus hijos, y deseo que estén recibiendo las mejores bendiciones del Altísimo. Si estás pasando por alguna situación, por alguna prueba, alguna tribulación, que la poderosa mano de Dios se glorifique en cada uno de ustedes, porque esa es la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor que Él llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Así es que esa palabra profética la envío a cada uno de sus hogares, a cada uno de ustedes se encuentren, sea en Costa Rica, sea fuera de Costa Rica. Recibo esta palabra del Señor, palabra profética, y la envío. Y dice la palabra de Dios que su palabra corre, Así es que en el momento que usted la crea, le llegó esa palabra. Qué bonito, gloria a Dios. En esta mañana entonces vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y dice así el tema que le he titulado: ¿Cómo mantenerse íntegro en estos tiempos? ¿Cómo mantener esa firmeza? ¿Cómo mantenernos gozosos? ¿Cómo mantenernos en pie, en victoria? ¿Cómo mantenernos en medio de estos tiempos? Sea los tiempos que estamos viviendo a través de esta pandemia, o sea otras situaciones que estén invadiendo tu vida, tu hogar, tu familia, como la enfermedad, como la crisis, como la escasez. Entonces el tema que traigo en esta mañana es cómo mantenernos íntegros, porque mucha gente está flaqueando, porque mucha gente no se está manteniendo íntegra, porque mucha gente está dudando, y mucha gente se está llenando de temores, de muchas cosas, y no se mantiene íntegro. Y Dios honra, como dice su palabra, Él honra a los que le honran. En medio de las crisis, en medio de las situaciones, en medio de los problemas, debemos mantenernos en esa posición, íntegros en Jesucristo. Y entonces, como la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran, Dios te va a honrar, Dios nos va a honrar. Pero hay que mantenernos en esa posición de valentía, no de cobardía. Porque bien dice su palabra, dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Quiere decir que los cobardes se van a quedar. Quiere decir que los cobardes se van a quedar botados. Mucha gente salió de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto
y Moisés los iba a llevar a la tierra prometida. Pero muchos de ellos en el camino se encontraron las crisis, vinieron los problemas, vinieron las dificultades, y por estar ahí viendo los problemas, viendo las dificultades, comenzaron a dudar del poder de Dios. Y la mayoría de ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en integridad. No se mantuvieron en integridad. Y es en momentos difíciles que se prueba la integridad de cómo estamos con el Señor. Solo en las pruebas se reconoce. Entonces, el pueblo de Israel, muchos se quedaron botados en el desierto. Allá murieron en el desierto. Pero una gran cantidad fueron íntegros, pasaron las pruebas, pasaron las luchas y entraron a la tierra prometida. Eso es lo que hoy igual, la misma manera, lo mismo está sucediendo hoy. Hay mucho problema, hay mucha dificultad, pero la integridad es lo que nos va a mantener firmes para poder atravesar cualquier circunstancia. La integridad al Señor, mantenernos íntegros delante de Dios. Por eso le he titulado en esta mañana a este tema, cómo mantenernos íntegros en estos tiempos. Primera Tesalonicenses, entonces, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y el versículo 7 dice así: de esta manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Versículo 8. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido. Esa fe, y se ha extendido. La iglesia de Tesalónica, esta iglesia, cuando Pablo, cuando Silas, cuando Timoteo llegaron allá a Tesalónica y comenzaron a llevar el evangelio de Cristo y anunciar a ese Cristo crucificado, entonces muchos de ellos creyeron al Señor, creyeron el evangelio de Jesucristo. Entonces, después de eso, de haber creído y convertirse en seguidores de Cristo, vino entonces gran persecución y empezaron a tener un gran sufrimiento, mucha persecución, pero ellos se mantuvieron firmes, creyendo en ese Cristo que les predicó Pablo, que les predicó Silas, que les predicó Timoteo. Y ellos se mantuvieron ahí firmes y dieron ejemplo, ellos que mucha gente hasta de lejos oyeron el testimonio de estos hombres de Tesalónica. Y al escuchar esos ejemplos, la gente ya en otras tierras, la gente de Macedonia, la gente de Acaya es lo que en estos momentos, en la actualidad, Acaya es lo que es hoy Grecia. Macedonia es también allá, existe toda Macedonia, todas estas tierras. Y entonces, por la fama de ellos, por la palabra de Dios, por la perseverancia, por lo que habían creído en Cristo, cuando Pablo y Silas llegaron a predicar la palabra, hubo también gran gozo en estas tierras de Macedonia. Macedonia, una tierra que en estos momentos, pues, ¿verdad? Abraza o está abrazando a una de nuestras, o a mi única hija, que está allá en Macedonia con su esposo, y nuestra nieta, Janita, allá viven en Macedonia. Y han abrazado a mi hija y allá están. Ya tienen 7 años de vivir por esas regiones donde Pablo, Silas, donde Timoteo estuvieron allá llevando la palabra de Dios.
Por eso, qué bonito, porque dice la palabra de Dios que se ha hasta extendido, no solo en Macedonia, no solo allá en Acaya, no solo en esos lugares, sino que se extendió aún más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que trae consuelo. Cuando nos agarramos de la palabra de Dios, cuando la creemos, cuando vivimos la palabra de Dios, es ahí donde venga la prueba que venga, vengan las circunstancias que vengan, nos vamos a mantener firmes. Nos vamos a mantener en integridad delante de Dios. Nos vamos a mantener en victoria. En victoria nos vamos a mantener delante del Señor, y el Señor nos va a la fuerza y el Señor nos va a la fortaleza para pasar cualquier prueba, para pasar cualquier circunstancia, para pasar lo que sea en esta tierra que tengamos que pasar. Lo que sea que hayamos que pasar, el hombre, la mujer que se mantiene en integridad delante de Dios, Dios le va a dar las fuerzas, la fortaleza para seguir adelante en esta tierra. Mientras más aflicción cause Satanás, más gozo va a derramar el Espíritu Santo. Tenga esta palabra presente. Entre más el enemigo traiga aflicción a un hijo de Dios, y si ese hijo de Dios está bien cimentado en la palabra, bien cimentado en lo que ha creído, bien cimentado en esas bases que se le dieron, entonces el Espíritu Santo va a derramar más gozo. Más gozo, ¿para qué? Para que usted pueda en todo salir adelante. Por eso es que hay que mantenerse en el Señor. Por eso es que hay que creerle al Señor. Las cosas van empeorando. Aquí las cosas no van para mejorar, no. En el mundo las cosas cada día van de mal en mal, de mal en mal. Y esto ya no lo podemos, nadie lo puede parar. Este sistema nadie lo puede parar. Ya está así. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumplan los propósitos de Dios. Que un día el Señor va a venir y va a gobernar con justicia. Mientras que en esta tierra el que gobierna aquí es el hombre. Entonces, por esa razón es que hay que mantenernos firmes en las cosas del Señor. Mantenernos firmes. Hay un hombre en la palabra de Dios que yo lo tomo como ejemplo. Hay un muchacho que desde joven, este muchacho era una persona íntegra delante de Dios. Hay un muchacho en la Biblia y pasaron los años y llegó a también adulto y anciano y siempre se mantuvo íntegro. Y en toda su vida siempre tuvo el respaldo del Señor. Porque eso es lo que Dios hace con sus hijos. Eso es lo que Dios hace con aquellos que no tambalean, que en medio de las circunstancias, de las pruebas, están ahí adelante, porque saben y están seguros que la fuerza y la fortaleza vienen del Señor. Y le estoy hablando en este caso de Josué. Le estoy hablando de este caso en este momento de Josué. Pasó por pruebas, pasó por circunstancias, pasó por muchas tribulaciones, pero Dios siempre lo respaldó. ¿Cuál fue el secreto de Josué? ¿Cuál fue el secreto de Josué? Lo encontramos entonces en la palabra de Dios. Lo encontramos en la palabra de Dios. El secreto que tuvo Josué. Un hombre como Josué, su gobierno duró más o menos unos 14 años, pero dice el libro de Josué, capítulo 24, versículo 31, y dice así la palabra del Señor, dice, y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras del Señor que había hecho por Israel. Pero dice al inicio
Dice al inicio de ese versículo 31, y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué. Todo el tiempo de Josué. Sirvió, honraron a Dios, alabaron a Dios, glorificaban a Dios, no tenían otros dioses, no adoraban otros dioses, adoraban al único Dios verdadero. Pero dice la palabra de Dios, todo el tiempo de Josué. Más o menos reinó, digo reinó porque él estuvo, era era el cabecilla, era el hombre que Dios había puesto ahí, delante de Israel, 14 años. 14 años. Y no crea que toda la gente de Israel era sumisa. No, siempre han existido los rebeldes. Siempre han existido los calientacabezas. Y Josué tuvo que lidiar con todas esas cosas. Pero dice la palabra de Dios, dice que Israel sirvió al Señor. ¿Por qué? Porque vieron en Josué un gran hombre de Dios. Vieron en Josué un hombre íntegro. Vieron en Josué un gran ejemplo. Un gran ejemplo de un hombre que temía a Dios. Y entonces Josué, todo lo que tenía que hacer, los proyectos que tenía, cómo tenía que avanzar Israel, Josué todo lo ponía delante de Dios. Primero buscaba la dirección de Dios. Por eso todo este tiempo, 14 años, aunque se levantaran los cabezacalientes, Josué con su sabiduría, no era una sabiduría humana, era una sabiduría que venía del cielo. Josué podía resolver cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier cosa que llegara a Israel, Josué lo resolvía. ¿Por qué? Dios estaba con Josué. ¿Y por qué Dios estaba con Josué? Aquí está el secreto. Aquí está el secreto de vivir una vida íntegra delante de Dios. Una vida íntegra delante de Dios. Voy a devolverme a Éxodo. En el capítulo 33, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y, en este caso, Moisés, dice, se volvía al campo. Una vez que venía el Señor, Josué buscaba el rostro de Dios para consultar, para también dirigir. Entonces Dios hablaba con Moisés, dice aquí la Biblia, cara a cara, como cuando se habla con un amigo, de frente. Y el Señor, Moisés, escuchaba la voz de Dios. Dios le hablaba y Moisés hacía todo lo que el Señor le decía que hiciera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, pero Moisés después se volvía otra vez al campo. Iba otra vez a las tierras, iba otra vez a hacer sus quehaceres. Sigue diciendo, vea el versículo, dice, pero el joven Josué, cuando eso era muy jovencito, pero el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba. Siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí en el Señor. Siempre estaba ahí buscando el rostro de Dios. Siempre estaba ahí en sus oraciones. En todo, ahí estaba. Dice la palabra de Dios, alabándole, glorificándole, exaltando al Señor. Dice la palabra de Dios que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ese es el secreto de una vida de victoria. Ese es el secreto de un hombre de victoria, de un hombre exitoso, de una mujer exitosa. Ahí es donde está el secreto. ¿Cuál? No se aparte nunca del Señor. No apartarnos nunca del Señor. Todo lo que tengamos que hacer, toda trámite, toda negociación, lo que vaya usted a adquirir, lo que quiera comprar, lo que quiera vender, póngalo delante de Dios. Busque primeramente al Señor, busque la guianza y verás que vas a tener éxito. Verás la mano de Dios moviéndote a favor tuyo,
a favor de aquellos, porque Dios no miente. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si fue íntegro, y si apoyó a un Josué 14 años, porque dice la Biblia que Israel sirvió a Dios 14 años. 14 años. En esos 14 años Israel sirvió a Dios. Dice ese mismo versículo que estaba leyendo, que después de Moisés, los ancianos, no es que era un anciano de pelo blanco, ya todos ahí, ¿verdad?, de avanzada edad. No, cuando la Biblia habla de ancianos es madurez en la palabra, gente madura en la palabra. Ese es un anciano. Gente con mucha experiencia, con mucha madurez, con mucho conocimiento de la palabra. Y dice que después de Josué, ya Josué avanzada edad, entonces vinieron estos ancianos. Pero dice la palabra de Dios que lo único, o sea, que el tiempo que duraron estos ancianos, ¿sabe cuánto fueron? 3 años. 3 años. En esos 3 años yo puedo ver, en mi mente me puedo transportar y puedo ver a esos ancianos que no estaban siendo íntegros delante de Dios. Apenas 3 años. No fueron íntegros. Empezaron quizás muy bien, empezaron muy bueno, pero después fueron bajando. Fue bajando su calidad. Mientras que Josué siempre se mantuvo en un mismo nivel. En cambio, estos ancianos empezaron a bajar. Y al ir bajando, ¿qué pasó? Estos no fueron sinceros, no estaban siendo sinceros delante de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que apenas 3 años. Y después Israel se volvió atrás. Volvieron a adorar ídolos, volvieron a retroceder. Y por esas razones es que los juicios de Dios llegaban sobre Israel. Por eso la clave de mantener ese gozo, de mantenernos fieles, de mantener esa alegría, esa paz, es solo estando al pie del Señor. Es solo estando ahí como estaba Josué en medio del tabernáculo. ¿Cuál es nuestro tabernáculo hoy? Jesucristo. Jesucristo es ese tabernáculo. Todos los días, ¿dónde tenemos que estar? En Jesucristo. Por eso estos grandes hombres, como Pablo, como Silas, como Timoteo, fueron hombres que llevaron el evangelio por todos los lugares. Y aunque estaban en medio de problemas, en medio de persecuciones, en medio de tribulaciones, hasta punto de morir, pero Dios los guardó siempre y los protegió. ¿Por qué? Por su integridad. Por su integridad. Por eso esa es la clave de una vida de éxito. La vida de éxito no se mide por las riquezas que yo tenga, por los edificios, por los carros, por las cuentas bancarias. No, ahí no se mide el éxito. Se mide de esa manera aquí en la tierra, y de esa manera es que se ve y decimos: mira el vecino cómo está prosperando, mira aquel cómo está levantándose, mira aquel lo que tiene ya, mira cómo cambió aquel carrito viejo y hoy tiene un carro moderno. Y nosotros, la parte humana, nosotros los humanos, valoramos y vemos el éxito por lo material. Pero tenga usted presente que todo lo que hagamos en esta tierra, todo lo material, se va a quedar. El éxito de una persona se mira cómo ande en el Señor. De esa manera es que se mide cómo está caminando en el Señor. Porque usted y yo en esta tierra, el día que nos partamos de esta tierra, nos van a enterrar así como tal vez estoy yo con un saco, una camisa blanca y eso me voy a llevar, nada más. Pero en el Señor,
En el Señor, lo que yo haya sembrado espiritualmente, lo que haya vivido espiritualmente, al partir de esta tierra, me voy a ir lleno de bendiciones. Fui un hombre, fui un instrumento, tú fuiste un instrumento de Dios en esta tierra. Le serviste al Señor en esta tierra. Y el día que partas o el día que partamos de esta tierra, vamos a ir a la presencia de Dios, a ir a gozarnos más y más con el Señor. Como lo dije en unas prédicas atrás, ven mi buen siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, en lo mucho. O sea, en las cosas del Señor hay ganancia en esta tierra y hay ganancia en el cielo. Pero muchos solo están haciendo tesoros en esta tierra y esos tesoros aquí se quedarán. Por eso hay que hacer tesoros allá en el cielo. Hay que hacer tesoros allá en el reino de Dios. Por eso como un Josué o un David o todos esos profetas, mujeres de Dios, Débora, todos esos sembraron, creyeron en Dios, vieron en esta tierra, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias que pasaron, vieron cosas grandes en esta tierra. Dios los usó poderosamente en esta tierra. Y también allá en el cielo van a seguir recibiendo. Por eso hay que mantenerse íntegro delante de Dios. Hay que mantenerse firme delante de Dios. Hombres como Pablo, hombres como Timoteo, hombres como Silas, hombres como ellos marcaron nuestras vidas. Ellos han marcado mi vida. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. De esta manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído. A todos los que han creído. ¿En quién? En el Evangelio de Jesucristo. Todos los que han creído en Cristo. Dice en Macedonia y en Acaya. Versículo 8. Porque de vosotros ha salido o ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido. La fe para con Dios se ha extendido. Por eso esa fama, esa fe se extendió por todos los lugares y se sigue extendiendo hasta el día de hoy. Se sigue extendiendo hasta el día de hoy. Ellos tuvieron que viajar kilómetros, muchas veces por el mar, días, para llevar una palabra de un lugar a otro. Gloria a Dios hoy por la tecnología, porque podemos llegar a muchos lugares, a muchos países a través de esta tecnología. Por eso hoy, igual que aquel tiempo, Dios sigue levantando hombres y mujeres íntegros que se mantienen firmes en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones, se mantienen íntegros para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Solo el mensaje de Jesucristo cambia de mal para bien. Solo Jesucristo. No hay nadie más. No hay otro. Solo Jesucristo cambia de mal para bien. Por eso es necesario seguir adelante. Por eso es necesario que usted sea ejemplo en su familia, sea ejemplo en su barrio. Mantente íntegro delante de Dios. Mantente íntegro delante de Dios. No desfallezca en medio de las situaciones, no desfallezca en medio de la crisis, no desfallezca en medio de la enfermedad, no desfallezca en medio de la escasez. Que siempre, a pesar de que estamos viviendo estas crisis o escasez, que siempre de tu boca salgan palabras de vida, palabras de aliento. Que aquel vecino que te está oyendo diga, qué tremendo, estamos en esta crisis, estamos en esta situación. Y yo oigo a ese hombre, oigo a esa mujer que lo que hace es alabar a Dios, gozarse en el Señor. ¿Cómo hará?
¿Cómo hará? Y ojalá que esa vecina se le acerque y le diga, vea cómo usted tiene gozo en medio de esta crisis. Cómo usted está con ese gozo en medio de estas tribulaciones. Y usted pueda decirle, es porque Cristo vive en mi corazón. Porque Cristo reina en mi corazón. Porque el Espíritu Santo me da la fuerza y la fortaleza. Que en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, en medio de esta escasez, en medio de toda esta crisis, el Señor, el Espíritu Santo me da la fuerza y la fortaleza. Qué lindo poder hablar y decir esas palabras. Por eso, ¿cómo se logra? Solo estando a la par del tabernáculo. Solo estando a la par de Jesucristo. Solo seguir el ejemplo de un Josué que desde joven, un muchachito como él estaba en medio del tabernáculo. Estos jóvenes, para aquellos jóvenes que me están oyendo, sí se puede estar en medio del tabernáculo. Para aquella jovencita que me está oyendo, sí se puede estar en medio del tabernáculo. Sí se puede. Lo mismo Josué en aquellos tiempos, había sus distracciones como hoy día. Pero el que se mantiene, el que quiere buscar las cosas del Señor, igual va a hacer a un lado lo que el mundo le ofrezca. Lo va a hacer a un lado con tal de agradarle a Él. Con tal de agradar a Él. Por eso en esta mañana hermosa, en esta mañana preciosa, es abrirle el corazón a Cristo. Es abrirle esos brazos a Cristo y decirle, Cristo, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi corazón. Porque yo quiero sentir ese gozo, esa alegría. Porque muchas veces lo que se está viendo hoy día es tristeza, es dolor, malas noticias. Pero usted necesita hacer algo distinto. Quiere cambiar esa tristeza, quiere cambiar ese llanto. Tienes que hacer algo distinto. Tienes que hacer algo distinto. Y lo distinto es dejar que Cristo entre a tu corazón. Dejar que Cristo entre a tu vida. Estos hombres, estas mujeres de la Biblia, fueron exitosos en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de las persecuciones, en medio de la escasez, en medio de las crisis. Tuvieron gozo y tuvieron paz. ¿Por qué? Porque Cristo, el Señor, reinaba en sus vidas. Porque estaban convencidos que había uno todopoderoso quien le quitaba. Y era más grande que todas esas cosas que estaban pasando ellos. Hoy día no cambia. Hoy hay mucha tristeza, hoy hay mucho dolor, sí. Pero hay alguien más grande que esa tristeza. Hay alguien más grande que ese dolor. Hay alguien más grande que esa crisis. Y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. ¿Quieres tú entregarle esa vida a Cristo hoy? ¿Quieres tú venir a Cristo en esta mañana? Yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres venir a Cristo en esta mañana, ábrele ese corazón, ábrele su vida y deja que Él entre a tu corazón y gobierne tu vida. Si tú quieres hacerlo en esta mañana, voy a hacer esta oración. Ahí donde tú estás, ya sea en una cama, o sea en una silla, o donde estés, repite esta oración conmigo si quieres que Cristo entre a tu corazón. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco, Señor, que te he fallado. Yo te reconozco, Señor, que no he sido íntegro. Señor, que he andado por muchas cosas. Señor, pero en esta mañana yo quiero algo distinto. Yo quiero algo distinto para mi vida. Porque todo, Señor, lo que he intentado en esta vida, nada me ha traído gozo y nada me ha traído paz.
Y yo quiero, Señor, tener esa paz tuya en medio de estas crisis, en medio de estas situaciones. Yo quiero tener ese gozo. Y por lo tanto, Señor, en esta mañana, abro mi corazón a ti. Abro mi vida, Señor, a ti. Y te pido, Señor, que en esta mañana entres y reines en mi corazón. Por eso, Señor, en esta mañana yo te confieso con mi boca que tú eres mi único y verdadero Salvador. Y que esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario me lava y me limpia de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame fuerzas y fortaleza para mantenerme firme, Señor, íntegro, de hoy en adelante, delante de ti, Señor. Y si tú vienes o yo tengo que partir, Señor, recíbeme con tus brazos abiertos. Te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, tu nombre ha quedado inscrito en el libro de la vida. Yo te felicito por esta decisión. Esos hombres de Tesalónica, esos hombres de Macedonia, esos hombres de Acaya, hicieron esa misma oración, siguieron a ese mismo Cristo y ellos también se convirtieron en hijos de Dios. Al igual que usted en esta mañana, si hiciste esa oración, has pasado a ser una hija y un hijo de Dios. Yo te bendigo, te felicito y te deseo los más y mejores éxitos en tu vida. Que Dios te bendiga y te esperamos martes a las 7 de la noche. Bendiciones.